¿Ves lo que es el reloj del fin del mundo? Apocalypse. ¿Cómo es Apocalypse Clock? ¿Es una cuenta atrás de que cuándo se acaba o qué? Es un reloj simbólico que inventaron los que estuvieron, o varios de los científicos que estuvieron en el proyecto Manhattan, que fue el proyecto que desarrolló la primera bomba nuclear. Entonces ellos hicieron a Doomsday Clock en inglés. Hicieron este reloj del apocalipsis que de forma simbólica marca cuántos minutos quedan para las 12, para midnight, que significa el apocalipsis del mundo, el fin del mundo. Y sobre todo lo basan en dos cosas, que una es el peligro atómico y la otra, pues posible cambio climático, guerras, etcétera, ¿no? Pues esto se va actualizando cada X tiempo. Acabamos de llegar al momento más cercano al midnight desde que se creó, y es que ahora está a tan solo 90 segundos del fin del mundo. ¿Qué dices? Llegó a estar a 15 minutos, etcétera, pero es que ahora está a 90 segundos, sobre todo debido a la guerra de Ucrania y una posible, en algún momento, escalada nuclear, también por el cambio climático, también por ciertos conflictos que hay ahora en el mundo, por la amenaza de China a nivel de quitarle el primer puesto a Estados Unidos. Bueno, caldo de cultivo para que el reloj, te ha rayado esto, ¿eh? Sí, no, es un tema que me... a 90 segundos, está moviendo. récord histórico. Pero puede cambiar y a lo mejor de aquí 5 años está a 2 segundos y medio, que es cuando ya estén cayendo las bombas. Está a 90 segunditos. Simbólico, no te asustes. ¿Te da mucho miedo, Albert, el fin del mundo o qué? Entendiendo el fin del mundo como una gran guerra mundial y todo. Partamos de la base de que yo lo que más le temo al mundo, obviamente, es en mi caso es la muerte. De tu perro. No, la mía. Tengo un pánico terrible. Mira, la última del perro. ¿Qué prefieres, que se muera tu perro o tú? ¿Sabes qué pasa? Que si me muero yo no sé cómo va a quedar. ¿Quién lo va a cuidar? Si hay alguien que lo cuida, entonces no me Se voy. está planteando, No había visto una excusa igual para decir que tú te salvas en mi vida. No, se queda muy bien cuidado. Se queda muy bien cuidado. Te lo cuido yo. Entonces, Yo te lo cuido yo. De ti me fío más. De ti me fío más. No, en serio, le tengo pánico. Yo tengo pánico a la muerte. Yo tengo que decir que a mí todo este tiempo, en toda la movida de Rusia y Ucrania, Lo has pasado mal. Mal no, pero así como antes era evidente y tenía clarísimo que no iba a haber nunca una movida nuclear, tal cual, ha habido unos momentos, todos los inicios, de decir, no debería pasar, pero Puede. como salte una puta chispa, es que se lo llevan todo por delante. Y me ha dejado intranquilo. Yo tengo que decir que el conflicto concretamente de Rusia y Ucrania, así como te había visto en otros podcasts que tú lo llevas de forma más fría y crees que no... Yo hay una parte no creo que me ha estemos dejado... cerca de un apocalipsis, ni de coña. No. Nuclear. A mí me genera En más... general. También hay otros elementos como el COVID, que también lo ponen aquí en lo que ha provocado el COVID, que lo ponen también aquí en la cuenta tras esta. El reggaetón. Las posibles... El reggaetón ayuda. El reggaetón es lo que nos va a acercar a un segundo. O sea, el reloj va al ritmo del reggaetón. Sí. Ahí está. Eso va a ser lo que va a hacernos morir a todos. Yo creo que no está bien el mundo, pero tampoco está tan mal. Tampoco lo veo. ¿Tú has visto las llamadas? Hoy ha salido Boris Johnson contando cuál fue su llamada con Putin. No lo he escuchado esto. ¿Qué dijo? Porque otro Boris Johnson, otro rock and roller, ¿eh? Sí, o sea, Boris Johnson en un documental que ha grabado ahora dice, llamé a Putin para un poco entrar en negociaciones con, oye, bajar el chuflé y que la cosa se calmara. Su respuesta fue un poco... de leer. Boris, básicamente, hablando en plata, no me toques los cojones que en un minuto te planto un misil. La frase fue, ¿Qué no te dices? quiero... Eso lo dijo Putin a Boris Johnson, ex primer ministro británico. No te quiero herir, pero con un misil tardaría un minuto. Es que a mí... Pero él sabe que al momento que hace eso... pero ya lo ha hecho, ¿eh? Ya lo ha hecho. Pero en ese momento, Rusia queda devastada. Sí, ya. Pero... Y todos, o sea, a mí ya quien gane, quien haya sido primero o segundo, me da ¿No igual. crees en o sea, lo que se va a morir y les la suda todo? Putin lleva muriéndose desde el inicio de la guerra y antes. Y yo lo veo igual. Sí, está igual. Yo creo que puede ser que tenga algo fruto de la edad. A lo mejor sí que tiene algún tipo... Podría ser que tuviera algún tipo de cáncer.
Pero desde luego no creo que esté yendo mal, porque no se ve débil. O un tipo de Parkinson, decían también, por el temblor en la mano, y por eso se va con la mano muy rígida, pero ha habido otros vídeos en los que se ve que la mano rígida la lleva desde hace mucho tiempo. Yo qué sé. Ya. Yo creo que no va por ahí. Nada. Pero sí creo que si lo de Ucrania no va bien, puede ser que haya una deposición suya del poder. Eso sí que lo pienso. Que es una jugada que le ha salido muy mal, Sí, porque va. aunque ganen... Pero también está ahora el tema de los tanques Leopard, que desde de la parte de OTAN se va a dar muchos tanques buenísimos a Ucrania, y desde la parte rusa han avisado. Esto se considera una entrada directa en el De la conflicto, OTAN. y eso sería una violación Oye, total y sí, absoluta del Tratado de la OTAN, que no puede haber una agresión a un país. O sea, la OTAN no puede proteger Sí, no bélicamente a un país que no está dentro, que es Ucrania, y no está dentro. Claro. Y eso sería una violación, y Rusia lo consideraría un ataque por parte de la OTAN. Se está rayando eso. Y aún así ver, lo es van a que- hacer. Y eso ¿o qué? sería un ataque total. Lo van a hacer igual. Eso es lo que ha dicho Rusia. Yo dudo que lo digan. No, me de refiero, verdad. ¿van a dar los tanques Sí, o no? sí. Se lo han aprobado. Creo que hace un 3 Pero ¿y 4 días por qué? Alemania, que ¿Por estaba un qué? poco más reticente. No lo entiendo. Porque si no, Ucrania no puede aguantar más. Ucrania está haciendo lo que nadie pensaba que haría. Ya. Aguantar un año. Esto es muy difícil, ¿eh? Ha salido uno hoy del gobierno de Putin por la tele con una mirada de malo de James Bond. El Lavrov. De A mí malo, es que los rusos me dan diciendo miedo, ¿eh? que arda, como ha dicho, que arda Berlín, que ¿Qué arda dices, Madrid. tío? Y yo así Madrid como- también, sí, pues si no sí. tenemos ni un duro. Berlín y Madrid. Y yo digo, ahora que el Bernabéu nos está quedando bonito. El ¿sabes? Que está a Bernabéu, punto- no que me lo está a punto toques. de acabar y vas a hundir al Bernabéu, tío, no me jodas. No me toques el Bernabéu ahora, tío. Qué Veremos. miedo, tío. No, ¿tú El no reloj- tienes nada de miedo? No, de eso no. ¿Por qué? Porque no lo veo cercano. No creo que en nuestra ¿No te lifespan, calmas? en nuestra ¿Eh? vida... Te tiene que calmar lo que dices. A mí los mensajes de este tipo, a mí digo, ay, mira, pues... Sigue. No, sí, como no, yo soy no ignorante- está cerca. Creo Vale. que aún tenemos más sentido de la preservación que de la aniquilación absoluta, que es lo que significaría empezar una guerra mundial. Y creo que antes de eso habría alguien que pararía y diría, hey, stop. Y puede ser que sea China, incluso, que a China no le interesa una guerra mundial ahora. No le interesa. No, porque está porque arriba. China Nadie le está en un interesa. momento... Además está en un momento extraño China, con una ralentización bastante fuerte del crecimiento. Y China lo que está haciendo es una guerra comercial. Si el mundo se va a tomar por culo, se acaba eso, ¿no? Entonces, yo creo que no le interesa a nadie una guerra mundial. Y a Rusia tampoco le A interesa. nadie le interesa. A nadie, Porque sabe que nadie va a ganar. Salvo al ego de alguien. O que estuviera realmente loco. Putin Hombre, creo que ha quedado patente que lo está, ¿no? ha hecho cosas extrañas en esta guerra, pero tampoco creo que esté más loco que muchos otros megalómanos y que han existido en la historia. Desde su punto de vista, ellos también han sido muy atacados. Sí, y desde luego, sí. el armamento que le estamos dando y ayuda a Ucrania No ayuda, es claro. cierto que no es una entrada ayuda. directa. No estamos pegando un Claro, tiro. no, ha ido un pero, español joder. o un americano a disparar, pero le Pero estamos es dando ayuda. todo. Pero Sí. claro, y A refuerza Ucrania. el mensaje O sea, original puedes de- entender su posición Claro. cuando dicen eso. Yo sí que lo puedo No entender. me gusta, evidentemente creo que es una Porque es cagada masacre. absoluta esta entrada que hicieron. Bueno, es una cagada absoluta. Pero de cara al consumo interno Pero- no ayuda porque cuando tú vendes, oye, es que no, o sea, dijimos desde el principio que no queremos a la OTAN en nuestras fronteras, de cara, insisto, a la propaganda interna, que tú ahora mandes tanques de Ya, parte de la macho, es OTAN que también. a la frontera y dirás, ¿ves? Claro. ¿Ves cómo teníamos razón? Es Claro. que, Mira, es que no- con esta conversación, 5 segundos menos hacia el reloj de medianoche. Estamos Buah. ya en 85, loco. ¿Qué dices? Sí, así vamos. Y yo soy Porque estamos terminal hablando de esto y nos está escuchando. ¿Tú te gusta Iron Maiden, no? Ese es mi grupo favorito. La canción de 2 Minutes to Midnight va de este reloj. ¿Ah, ¿En serio? Ah, no lo sabía yo. que iba a 2 estar. minutes to No lo midnight. sabía. Y es de Apocalipsis. Ah, pues entonces ya hemos estado 2 minutos alguna vez, se lo dice la canción. Claro, Sí, es que, pero claro, pero es que son 90 segundos. 120 segundos. ¿Cómo vas de mates? Y ahora estamos a 90. 90. No, que estamos récord histórico. Estamos en la mierda, tío. Récord histórico. Bueno, ahora 85. No, y a lo mejor cuando terminemos el podcast a 70. Pues entonces mañana estamos muertos. Ya el minuto, qué miedo, ¿eh? Cuando queden 60 tendrás miedo. Ya tiene miedo, así sí, que... sí, no.